La colonia Condesa se despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Desde la ventana de su apartamento en el tercer piso, Guadalupe Vázquez contemplaba las jacarandas que bordeaban la avenida mientras mecía suavemente a Mateo, su hijo de apenas 3 semanas. El bebé dormía plácidamente contra su pecho, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de su hogar. A sus 32 años, Guadalupe había conseguido lo que muchas considerarían una vida perfecta: un esposo exitoso, un bebé hermoso y una carrera como arquitecta que había puesto en pausa temporalmente para dedicarse a la maternidad. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente perfección, las grietas comenzaban a hacerse visibles. ¿Todavía no está lista la comida? La voz de Francisco resonó desde el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. «Estoy dándole de comer a Mateo», respondió ella sin apartar la mirada de su hijo. «Hay algo de fruta en el refrigerador». Francisco apareció en el umbral de la puerta, impecablemente vestido con su traje gris. A sus 35 años, era socio junior en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la Ciudad de México. Su presencia, que antes la hacía sentir segura, ahora provocaba en Guadalupe una tensión que se alojaba en su nuca como un dolor persistente. «Mi madre vendrá hoy», anunció él ajustándose el nudo de la corbata. «Dice que quiere ayudarte con el bebé». Guadalupe sintió que el estómago se le encogía. Doña Mercedes, su suegra, era una mujer de la vieja escuela que criticaba sutilmente cada decisión que tomaba respecto a Mateo. «Francisco, ya hablamos de esto. No necesito que tu madre venga todos los días. Puedo arreglármelas». «No seas malagradecida, Lupe. Mi madre solo quiere ayudar», replicó él con ese tono condescendiente que había empezado a utilizar desde que nació Mateo. «Además, mírate, ni siquiera has podido preparar el desayuno». El comentario le dolió como una bofetada. Llevaba noches sin dormir más de 2 horas seguidas, amamantando a un recién nacido, mientras intentaba mantener la casa en orden para no escuchar quejas. «No he dormido en 3 días, Francisco. Mateo tuvo cólicos toda la noche». «Pues para eso viene mi madre, para ayudarte», insistió él dando el tema por zanjado. «Tengo una reunión importante. Volveré tarde». Francisco se acercó para besar a Mateo en la frente, pero ni siquiera miró a Guadalupe antes de salir. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento como un eco vacío. Cuando doña Mercedes llegó 2 horas después, Guadalupe acababa de lograr que Mateo se durmiera. La mujer entró como si el apartamento le perteneciera, dejando su bolso sobre la mesa del comedor. «Ay, mijita, pero qué desorden», comentó, pasando un dedo por la superficie de una repisa. «¿Cómo esperas que mi Francisco se concentre en su trabajo viviendo así?» Guadalupe respiró hondo, contando mentalmente hasta 10. «Buenos días, Mercedes. Acabo de dormir a Mateo». «¿Apenas? Son casi las 11, Lupita. El niño debería estar bañado y cambiado desde hace horas», dijo mientras se dirigía a la habitación del bebé. «Cuando criaba a Francisco, yo ya había limpiado toda la casa a esta hora, y eso que no teníamos muchacha en ese entonces». Las palabras se clavaron en Guadalupe como pequeñas agujas. Llevaba semanas escuchando comparaciones similares, insinuaciones de que no estaba a la altura de lo que una buena madre y esposa debería ser. Esa noche, cuando Francisco regresó, Guadalupe intentó hablar con él sobre la actitud de su madre. «Tu mamá sigue tratándome como si fuera una incompetente», comentó mientras servía la cena que había preparado después de que doña Mercedes se marchara. «Hoy me dijo que debería dejar de amamantar a Mateo y darle fórmula para que recupere mi figura». Francisco apenas levantó la vista de su teléfono. «Mi madre crió 3 hijos. ¿Sabe lo que dice? Francisco, esto no se trata de experiencia. Es sobre respetar mis decisiones como madre. Lo que pasa es que eres demasiado sensible desde que nació Mateo», respondió él, finalmente dejando el teléfono. «Las hormonas te tienen alterada». La rabia subió por la garganta de Guadalupe como bilis. «No me minimices, Francisco. No son hormonas. Es tu madre entrometiéndose, y tú permitiéndolo». El rostro de Francisco se endureció, una expresión que Guadalupe había empezado a notar con más frecuencia. «Mi madre solo quiere lo mejor para nuestro hijo, algo que tú deberías querer también. ¿Estás insinuando que no quiero lo mejor para Mateo?» La discusión escaló rápidamente. Francisco alzó la voz. Guadalupe respondió, y pronto estaban gritándose en la cocina. El llanto de Mateo desde la habitación interrumpió la pelea. «Mira lo que provocas»,
espetó Francisco. Guadalupe se dirigió a la habitación del bebé sin responder. Tomó a Mateo en brazos, intentando calmarlo mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Decidió llevarlo a la sala para amamantarlo en el sillón, donde estaría más cómoda. Mientras caminaba por el pasillo con Mateo en brazos, Francisco salió de la cocina aún visiblemente molesto. «¿A dónde vas? Estamos hablando». «Voy a alimentar a mi hijo», respondió ella, intentando pasar junto a él. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de Guadalupe como una fotografía imposible de borrar. Francisco, furioso por lo que percibía como una falta de respeto, extendió su brazo y la empujó contra la pared. El impacto hizo que Guadalupe trastabillara, aferrándose desesperadamente a Mateo para evitar que se golpeara. «Por Dios, Francisco, llevo a tu hijo en brazos», exclamó horrorizada. La expresión de Francisco cambió instantáneamente del enojo al horror, como si despertara de un trance. «Lupe, yo no quise», balbuceó intentando acercarse. «No me toques», advirtió ella, protegiendo a Mateo con su cuerpo mientras retrocedía hacia la sala. Esa noche, mientras Francisco dormía, Guadalupe permaneció despierta en la mecedora de la habitación de Mateo, contemplando la luna a través de la ventana. El empujón había roto algo dentro de ella, un cristal que ya no podría volver a pegarse. En ese momento, mirando a su hijo dormido, tomó una decisión. No permitiría que Mateo creciera en un hogar donde la violencia fuera una posibilidad, ni por el apellido Mendoza, ni por el qué dirán, ni por la familia perfecta que había imaginado tener. El cristal se había roto, y con él, la ilusión de su matrimonio. La mañana siguiente, amaneció con una llovizna fina que empañaba las ventanas del apartamento. Guadalupe no había dormido, pero se movía por la cocina con una extraña calma, como si la decisión tomada durante la noche le hubiera dado una nueva fortaleza. Francisco entró en la cocina ya vestido para el trabajo, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y cautela. «Lupe, sobre lo de anoche», comenzó acercándose lentamente. «Perdí los estribos, pero sabes que nunca les haría daño a ti o a Mateo. Fue un accidente». Guadalupe continuó preparando el café sin mirarlo. «Un accidente es derramar leche, Francisco. Lo que hiciste fue empujarme contra una pared mientras sostenía a nuestro bebé. Estaba enojado, no pensé». «Ese es exactamente el problema», lo interrumpió ella, finalmente volteando a verlo. «No pensaste en las consecuencias». «¿Y si hubiera soltado a Mateo? ¿Si nos hubiéramos caído?» Francisco se pasó una mano por el cabello, visiblemente angustiado. «Te juro que nunca antes había hecho algo así. El trabajo, la falta de sueño, no son excusas, lo sé, pero no soy ese tipo de hombre, Lupe». Había sinceridad en sus ojos, la misma que la había enamorado años atrás cuando se conocieron en la universidad. Por un momento, Guadalupe casi le creyó. «Casi. Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tal vez deberías quedarte con tu madre unos días». La expresión de Francisco cambió sutilmente. «¿Estás echándome de mi propia casa?» «Te estoy pidiendo espacio, Francisco, para procesar lo que pasó. ¿Y qué le diré a mi madre? ¿A mi familia?» Ahí estaba. La preocupación real, las apariencias, el qué dirán, la imagen de familia perfecta que los Mendoza habían cultivado por generaciones. «Diles la verdad o inventa algo. Es tu decisión». Francisco la miró como si no la reconociera. «Esto es ridículo, Lupe. Fue un empujón, no te golpeé». Las palabras se sintieron como una bofetada. Guadalupe respiró hondo antes de responder. «La violencia empieza en algún punto, Francisco, y yo no voy a esperar a descubrir dónde termina». Cuando Francisco se marchó esa mañana azotando la puerta tras de sí, Guadalupe sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que la confrontación apenas comenzaba, pero al menos había dado el primer paso. Tomó su teléfono y llamó a la única persona en quien confiaba plenamente, su hermana Elena. «Necesito que vengas», dijo simplemente cuando Elena respondió. 2 horas más tarde, sentadas en la sala con Mateo durmiendo en su Moisés, Guadalupe le contó todo a su hermana. La tensión creciente desde el nacimiento de Mateo, la actitud controladora de doña Mercedes y, finalmente, el empujón. «Tienes que denunciarlo, Lupe», dijo Elena con firmeza. «Si lo dejaste entrar una vez, lo volverá a hacer». «No es tan simple, Elena. Es el padre de Mateo.
Si lo denuncio, toda la familia Mendoza vendrá contra mí. Francisco es abogado, tiene contactos en todas partes. ¿Y qué propones? ¿Esperar a que la próxima vez sea peor? Guadalupe miró a su hijo dormido. No, por supuesto que no, pero necesito ser inteligente. Tengo que proteger a Mateo y protegerme a mí misma. Elena tomó la mano de su hermana. Sea lo que sea que decidas, no estás sola. Esa misma tarde, mientras Elena cuidaba a Mateo, Guadalupe hizo algo que nunca pensó que haría. Instaló una aplicación oculta en su teléfono para grabar conversaciones y comenzó a documentar todo. Tomó fotos del pequeño moretón que tenía en el brazo producto del empujón, anotó la fecha y las circunstancias y guardó todo en una carpeta encriptada. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Francisco no se había mudado, pero dormía en la habitación de invitados y mantenía una cortesía fría hacia Guadalupe. Doña Mercedes, por su parte, había reducido sus visitas tras una conversación tensa con su hijo, de la que Guadalupe no conocía los detalles. Una semana después del incidente, mientras revisaba unos documentos en el estudio que compartía con Francisco, Guadalupe encontró algo extraño. Un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que no conocía, con cargos en restaurantes y hoteles que no reconocía. Las fechas coincidían con supuestos viajes de trabajo de Francisco. La curiosidad pudo más que la prudencia. Aprovechando que Francisco estaba en la ducha, Guadalupe utilizó su laptop, que había dejado abierta. Lo que encontró la dejó helada. Correos electrónicos con una mujer llamada Valeria, llenos de intimidad y planes para verse. La relación parecía tener al menos un año, coincidiendo con su embarazo. Guadalupe copió todo lo que pudo a una memoria USB antes de cerrar la computadora. Cuando Francisco salió del baño, ella ya estaba en la cocina, fingiendo preparar la cena como si nada hubiera ocurrido. «Te he estado pensando», dijo Francisco durante la cena con un tono conciliador que Guadalupe nunca le había escuchado. «Tienes razón. Lo que hice fue inexcusable. Estoy considerando buscar ayuda. Terapia, quizás». Guadalupe lo miró, buscando signos de manipulación, pero parecía sincero. «Me alegra escuchar eso», respondió cautamente. «Creo que sería lo mejor. También he hablado con mi madre. Le pedí que respete tus decisiones sobre Mateo». La confesión la tomó por sorpresa. ¿Era posible que Francisco realmente quisiera cambiar? ¿O era otra faceta de la manipulación? «Gracias», dijo simplemente, incapaz de ofrecer más. Esa noche, mientras Francisco dormía en la habitación de invitados, Guadalupe revisó el contenido de la memoria USB. Los correos revelaban más que una simple aventura. Valeria estaba embarazada de 4 meses, y Francisco le había prometido dejar a Guadalupe después de que las cosas se calmaran con el bebé. La traición era doble. No solo la había engañado, sino que planeaba abandonarla después de hacerle creer que intentaría salvar su matrimonio. El descubrimiento de esta verdad oculta bajo la superficie de su aparente arrepentimiento confirmó lo que Guadalupe ya sospechaba. No podía confiar en el hombre con quien se había casado. Con manos temblorosas, guardó las pruebas junto con la documentación del empujón. Ya no se trataba solo de protegerse a sí misma y a Mateo de la violencia física. Ahora entendía que la red de mentiras que Francisco había tejido era más compleja y peligrosa de lo que imaginaba. Bajo la superficie de su matrimonio aparentemente perfecto, se escondían secretos que amenazaban con ahogarla. Pero Guadalupe ya no estaba dispuesta a ahogarse en silencio. El café Quetzal en la Condesa estaba casi vacío esa mañana de jueves. Guadalupe había elegido una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver la entrada. Mateo dormía en su portabebé a su lado mientras ella revisaba nerviosamente su teléfono. «Perdón por la tardanza», dijo una voz femenina. Guadalupe levantó la mirada para encontrarse con Ana Soler, una colega del despacho de arquitectura donde trabajaba antes de su licencia de maternidad. Ana no era solo su compañera de trabajo, era también la esposa de David Soler, el socio principal del bufete de abogados donde trabajaba Francisco. «Gracias por venir», respondió Guadalupe, intentando mantener la compostura. «Sé que es extraño que te haya pedido vernos así». Ana se sentó frente a ella. Su mirada se desvió brevemente hacia Mateo antes de volver a Guadalupe. «Tu mensaje sonaba urgente. ¿Está todo bien?» Guadalupe tomó aire antes de responder. «Necesito preguntarte algo.
Y te pido absoluta discreción. Ana asintió intrigada. ¿Conoces a alguien llamada Valeria en el despacho?, preguntó Guadalupe directamente. La expresión de Ana cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y reconocimiento que confirmó a Guadalupe que había dado en el blanco. Valeria Ruiz es la nueva asistente legal que contrataron hace poco más de un año, respondió Ana cautelosamente. ¿Por qué lo preguntas? Guadalupe respiró hondo. Porque Francisco tiene una relación con ella. Está embarazada. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Lupe, yo no sé qué decir, balbuceó Ana. Había rumores, pero... ¿Rumores? Guadalupe sintió que el estómago se le encogía. ¿Quién más lo sabe? Ana miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. David mencionó algo hace unos meses. Dijo que Francisco estaba siendo imprudente, pero asumí que era algo pasajero. Cuando supe que estabas embarazada, pensé que los rumores habían sido solo eso, rumores. La humillación se extendió por el cuerpo de Guadalupe como un veneno. No solo la habían engañado, sino que probablemente era la comidilla de todo el círculo social de Francisco. Hay más, dijo Guadalupe, bajando aún más la voz. Francisco me empujó contra una pared mientras sostenía a Mateo. Los ojos de Ana se abrieron con horror. ¿Te lastimó? El bebé está bien. Estamos bien, físicamente. Pero tengo miedo, Ana. Descubrí que planea dejarme por ella, y no sé de qué es capaz ahora que sabe que lo descubrí. Ana extendió su mano sobre la mesa para tomarla de Guadalupe. Escúchame bien. David siempre ha dicho que Francisco tiene un lado oscuro. En el bufete tiene fama de ser despiadado con los oponentes. Nunca pensé que podría volcar esa agresividad hacia su familia, pero... Hubo un incidente hace unos años con una secretaria. Acusó a Francisco de acoso, pero la mujer retiró la denuncia repentinamente y dejó el despacho. Recibió una indemnización generosa, según David. Cada nueva revelación era como una puñalada. El hombre con quien se había casado, el padre de su hijo, era un completo desconocido. Necesito tu ayuda, Ana, dijo Guadalupe con determinación. Tengo pruebas de la infidelidad y documenté el empujón, pero necesito más. Necesito estar preparada para lo que viene. ¿Qué planeas hacer? Divorciarme y asegurarme de que Mateo esté protegido, pero conozco a Francisco y a su familia. No me dejarán ir tan fácilmente, especialmente con un Mendoza, dijo refiriéndose a su hijo. Ana asintió comprensivamente. ¿Qué necesitas de mí? Información. Cualquier cosa que David pueda contarte sobre Francisco, especialmente sobre casos que haya manejado que involucren divorcios o custodias. Y si es posible, necesito saber más sobre Valeria. Quiero entender con quién estoy tratando. Es arriesgado, Lupe. Si Francisco se entera, lo sé. Por eso te pido que seas extremadamente cuidadosa. No le digas a David para qué es la información. Después de esa conversación, Guadalupe regresó a casa con una mezcla de determinación y temor. Sabía que estaba adentrándose en territorio peligroso, pero ya no tenía opción. Si quería proteger a Mateo y a sí misma, necesitaba desenredar la red de mentiras que Francisco había tejido. Esa noche, cuando Francisco llegó tarde como de costumbre, Guadalupe lo esperaba en la sala, alimentando a Mateo. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con una normalidad ensayada. Francisco pareció sorprendido por el interés. «Intenso. Tenemos un caso complicado». «¿En Monterrey?», preguntó casualmente, sabiendo por los correos que era donde supuestamente estaba la semana anterior. La ligera tensión en los hombros de Francisco fue imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que lo estuviera observando cuidadosamente. «Sí, exactamente. ¿Cómo lo supiste?» «Lo mencionaste antes de irte», mintió ella. «¿Conociste a alguien interesante allá?» Francisco la miró con una mezcla de sospecha y cautela. Solo clientes y colegas, nada interesante. Cada mentira que salía de su boca solo fortalecía la resolución de Guadalupe. Los días siguientes, Guadalupe comenzó a construir meticulosamente su caso. Ana le proporcionó información valiosa. Francisco había manejado varios casos de divorcio donde había logrado que sus clientes, siempre hombres, obtuvieran custodias favorables utilizando tácticas agresivas que incluían desprestigiar a las madres. También descubrió que Valeria no era solo una asistente legal. Era la hija de Joaquín Ruiz,
un juez del tribunal familiar con quien Francisco mantenía una estrecha relación profesional. La red de mentiras era más extensa de lo que imaginaba. Si quería tener alguna posibilidad contra Francisco, necesitaría más que pruebas de infidelidad y un empujón. Necesitaría demostrar un patrón. Fue entonces cuando recordó algo que Francisco había mencionado casualmente años atrás. Antes de ella, había estado comprometido con una mujer llamada Mariana, pero la relación terminó abruptamente. Con la ayuda de Elena, logró contactar a Mariana Ordaz, ahora residente en Guadalajara. La conversación telefónica confirmó sus sospechas. Francisco también había sido violento con ella, razón por la cual rompió el compromiso. Comenzó con pequeñas agresiones, empujones durante discusiones, explicó Mariana. Luego escaló a agarrarme fuertemente del brazo, a intimidarme contra la pared. Cuando me abofeteó por primera vez, supe que tenía que irme. ¿Lo denunciaste?, preguntó Guadalupe. Lo intenté, respondió Mariana con amargura, pero su familia tiene influencias. La denuncia nunca prosperó, y me hicieron sentir como si yo fuera la culpable. Al final me mudé para escapar de todo eso. ¿Estarías dispuesta a testificar si fuera necesario? Hubo un largo silencio antes de que Mariana respondiera. Por supuesto, siempre me he arrepentido de no haber luchado más. Si puedo ayudarte a ti y a tu bebé, lo haré. Con cada pieza que recolectaba, el rompecabezas de quién era realmente Francisco Mendoza se hacía más claro. No era solo un hombre que había perdido los estribos una vez. Era un depredador calculador que había perfeccionado el arte de la manipulación y la intimidación. Mientras tanto, Francisco parecía haber entrado en una fase de arrepentimiento. Traía flores, se ofrecía a cuidar a Mateo para que ella descansara e incluso sugirió unas vacaciones para reconectar. Guadalupe interpretaba correctamente este comportamiento como lo que era: manipulación. Sabía que Francisco intentaba recuperar el control, hacer que bajara la guardia, pero cada sonrisa falsa, cada gesto de falso arrepentimiento, solo fortalecía su determinación. La red de mentiras se extendía como una telaraña, pero Guadalupe ya no era la mosca atrapada. Se había convertido en la araña, pacientemente reuniendo cada hilo, esperando el momento perfecto para actuar. La oficina de la licenciada Carmen Vidal se encontraba en un edificio discreto en la colonia Roma. No era uno de esos despachos ostentosos con vistas panorámicas y muebles de diseñador, pero tenía algo que Guadalupe valoraba más: una reputación intachable y una especialización en casos de violencia doméstica. «Has hecho un trabajo impresionante reuniendo evidencia», comentó Carmen mientras revisaba la carpeta que Guadalupe había preparado. «Muchas mujeres en tu situación apenas pueden pensar con claridad, mucho menos documentar todo tan meticulosamente». Guadalupe ajustó a Mateo en sus brazos, quien dormitaba ajeno a la trascendencia del momento. «Tuve que ser metódica. Francisco no es cualquier abogado. Conoce todas las trampas legales». Carmen asintió comprensivamente. «Precisamente por eso es crucial que sigamos un plan. El testimonio de Mariana Ordaz es valioso, pero necesitamos más. Las grabaciones y los correos electrónicos demuestran la infidelidad y algunas manipulaciones, pero para un caso de custodia necesitamos probar que representa un peligro para el niño». «El empujón ocurrió mientras sostenía a Mateo», recordó Guadalupe. «¿No es eso suficiente? Ayuda, pero sin testigos ni lesiones graves, su defensa argumentará que fue un incidente aislado. Francisco dirá exactamente lo que te dijo a ti, que perdió los estribos por el estrés, que nunca antes había ocurrido, que está arrepentido». La frustración se apoderó de Guadalupe. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que me golpee lo suficientemente fuerte como para tener pruebas convincentes?» Carmen la miró con determinación. «Por supuesto que no. Vamos a ser más inteligentes que él. Primero, necesitamos protegerte legalmente. Presentaremos una demanda de divorcio con medidas cautelares, solicitando la custodia temporal de Mateo mientras se resuelve el caso. ¿Y si se opone? Lo hará, sin duda, pero tenemos algo a nuestro favor. No sabe que conoces lo de Valeria ni que has contactado a Mariana. Cree que solo estás molesta por el empujón y probablemente piensa que eventualmente te convencerá de perdonarlo». Guadalupe sintió un escalofrío al pensar en la doble vida que había estado llevando las últimas semanas, fingiendo que consideraba la reconciliación
mientras recopilaba pruebas contra Francisco. ¿Cuándo comenzamos? Inmediatamente, respondió Carmen. Pero antes hay algo fundamental. Tú y Mateo deben mudarse a un lugar seguro donde Francisco no pueda encontrarlos fácilmente. Una vez que reciba la notificación del divorcio, no sabemos cómo reaccionará. El plan se puso en marcha esa misma tarde. Elena ayudó a Guadalupe a empacar lo esencial mientras Francisco estaba en el trabajo. Para las 5 p.m., Guadalupe, Mateo y las pruebas más importantes estaban instalados en un pequeño departamento en Coyoacán que Carmen había arreglado para ellos. El lugar era modesto, pero acogedor, y lo más importante, nadie, excepto Elena, Carmen y Ana, sabían dónde se encontraban. Guadalupe había dejado una carta para Francisco, explicando que necesitaba espacio para pensar, sin mencionar el divorcio ni revelar su ubicación. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Francisco pasó de las llamadas preocupadas a los mensajes furiosos, de las súplicas desesperadas a las amenazas veladas. Guadalupe los documentó todos, añadiéndolos a su creciente archivo de evidencia. Carmen presentó la demanda de divorcio con una solicitud de custodia exclusiva, citando el incidente del empujón y el patrón de comportamiento controlador. Como predijo, Francisco contraatacó con virulencia, negando las acusaciones y solicitando él mismo la custodia, alegando que Guadalupe era emocionalmente inestable y había secuestrado a su hijo. La primera audiencia estaba programada para 2 semanas después. Mientras tanto, Guadalupe alternaba entre momentos de determinación feroz y episodios de duda paralizante. Estaba haciendo lo correcto. Podría ganar contra la influencia de los Mendoza. Una tarde, mientras mecía a Mateo en la pequeña sala del departamento de Coyoacán, recibió una llamada de Ana. «Lupe, algo está pasando», dijo Ana, su voz cargada de urgencia. «David me contó que Francisco está reuniendo evidencia contra ti. Está hablando con vecinos, amigos, incluso con tus antiguos colegas. ¿Qué tipo de evidencia? Está construyendo un caso de que eres inestable. Dice que has estado actuando erráticamente desde el parto, que tienes depresión posparto no tratada y que representas un peligro para Mateo». El corazón de Guadalupe se aceleró. Era una táctica clásica en casos de custodia, desacreditar a la madre cuestionando su estabilidad mental. «¿Tiene alguna prueba real?» «Está manipulando todo», respondió Ana. «Ha convencido a tu suegra para que testifique que te vio negligente con Mateo y está utilizando tu huida repentina como prueba de comportamiento errático». Después de colgar, Guadalupe llamó inmediatamente a Carmen para informarle de este nuevo desarrollo. «No te preocupes», la tranquilizó la abogada. «Esperábamos algo así. De hecho, esto puede jugar a nuestro favor». «¿Cómo?» «Está construyendo un caso para quitarme a mi hijo. Está desesperado, Lupe, y la gente desesperada comete errores. Además, esto demuestra exactamente el tipo de manipulación de la que lo acusamos». Al día siguiente, Carmen llegó al departamento con una noticia inesperada. «Valeria Ruiz quiere hablar contigo». Guadalupe casi derrama el café que estaba tomando. ¿La amante de Francisco? ¿Por qué querría hablar conmigo? Aparentemente descubrió algunas cosas sobre Francisco que la hicieron reconsiderar su relación. Dice que tiene información que podría ayudarte. La reunión se concretó en un parque neutral, con Carmen presente como testigo. Valeria resultó ser mucho más joven de lo que Guadalupe había imaginado, apenas 25 años, con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Gracias por aceptar verme», comenzó Valeria después de un incómodo silencio. «Sé que esto debe ser difícil». Guadalupe observó el vientre ligeramente abultado de la joven. 4 meses, según los correos que había leído. «¿Qué información tienes?» Valeria respiró hondo antes de responder. «Francisco no es quien dice ser. Me prometió que dejaría a su esposa, que construiríamos una vida juntos con nuestro bebé, pero descubrí que le ha dicho lo mismo a otras mujeres». «¿Qué quieres decir?» «Hay otra mujer en Puebla. También está embarazada de 2 meses. Francisco mantiene un apartamento allá. Lo descubrí cuando revisé su teléfono mientras dormía». La revelación dejó a Guadalupe atónita. 3 mujeres embarazadas al mismo tiempo. La situación era más retorcida de lo que imaginaba. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó, aún escéptica. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «Porque también me ha empujado».
2 veces. La última vez fue hace 3 días cuando le pregunté sobre sus viajes a Puebla. Tuve sangrado después de eso. El médico dijo que el bebé está bien, pero tengo miedo, Guadalupe. Miedo por mí y por mi hijo. Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. ¿Estarías dispuesta a testificar sobre esto? Valeria asintió lentamente. Mi padre siempre admiró a Francisco. Lo veía como un hijo. Pero cuando le conté sobre el empujón, incluso él tuvo que reconocer que algo no estaba bien. Estamos ambos dispuestos a ayudar. El juez Joaquín Ruiz, el padre de Valeria, podría ser la pieza que inclinara definitivamente la balanza a su favor. Cuando llegó el día de la audiencia, Guadalupe estaba preparada para la batalla más importante de su vida. El juzgado familiar estaba lleno. Los Mendoza al completo habían acudido para apoyar a Francisco, presentándose como la familia respetable y tradicional que siempre habían proyectado ser. Francisco la miró desde el otro lado de la sala con una mezcla de rabia y confianza. Claramente, no esperaba que ella llegara tan lejos. La jueza Martínez, una mujer de unos 50 años con una reputación de imparcialidad, presidía el caso. Carmen había investigado minuciosamente su historial. Era conocida por priorizar el bienestar del menor por encima de todo. El abogado de Francisco, Ernesto Lara, presentó su caso primero. Guadalupe era una madre inestable que había secuestrado al hijo de ambos sin justificación válida. Presentó testimonios de doña Mercedes y de vecinos que afirmaban haber escuchado a Guadalupe gritar al bebé. Cuando fue el turno de Carmen, presentó metódicamente las pruebas. El incidente del empujón documentado, los correos electrónicos que demostraban la infidelidad y los testimonios de Mariana y Valeria sobre el patrón de comportamiento violento. Su señoría, concluyó Carmen, lo que vemos aquí no es una madre inestable, sino una mujer valiente que está protegiendo a su hijo de un entorno potencialmente peligroso. La violencia doméstica no siempre deja marcas visibles, pero sus efectos en los niños que crecen presenciándola son devastadores y bien documentados. La declaración de Valeria causó conmoción en la sala. Francisco palideció visiblemente cuando su amante embarazada describió el empujón que casi le causa un aborto. La presencia del juez Ruiz en la sala, apoyando el testimonio de su hija, fue un golpe demoledor para la credibilidad de Francisco. Cuando la jueza Martínez anunció su decisión, la sala quedó en completo silencio. Este tribunal otorga la custodia temporal exclusiva de Mateo Mendoza Vázquez a su madre, Guadalupe Vázquez, con visitas supervisadas para el padre, Francisco Mendoza, hasta que se resuelva el divorcio. Además, se emite una orden de restricción contra el señor Mendoza, quien deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de la señora Vázquez, excepto durante las visitas supervisadas. La victoria no fue el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Los meses siguientes fueron difíciles. Francisco intentó apelar la decisión. Su familia inició una campaña de desprestigio contra Guadalupe en su círculo social y hubo momentos en que dudó si tendría la fuerza para continuar. Pero con cada día que pasaba cuidando a Mateo en paz, lejos del miedo y la manipulación, Guadalupe se hacía más fuerte. Encontró apoyo en un grupo para sobrevivientes de violencia doméstica, regresó gradualmente al trabajo de arquitecta que tanto amaba y comenzó a reconstruir su vida pieza por pieza. Un año después de aquella fatídica noche en que Francisco la empujó contra la pared mientras sostenía a su recién nacido, Guadalupe estaba sentada en el pequeño balcón de su nuevo apartamento en La Condesa, no lejos del que había compartido con Francisco. Mateo, ahora un niño de 15 meses lleno de energía, jugaba a sus pies con bloques de colores. Elena llegó con café y pan dulce, una tradición dominical que habían establecido. ¿Cómo estuvo la visita de ayer?, preguntó refiriéndose al tiempo supervisado que Francisco pasaba con Mateo cada semana. Bien, dentro de lo que cabe, respondió Guadalupe. Francisco está cumpliendo con la terapia ordenada por el juez. El supervisor dice que está haciendo progresos. ¿Y tú cómo te sientes al respecto? Guadalupe observó a su hijo, quien en ese momento le sonreía mostrando sus primeros dientes. Quiero que Mateo tenga un padre, pero un padre sano que le enseñe a respetar, no a temer. Si Francisco realmente está cambiando, me alegro por ambos. El proceso de divorcio finalmente había concluido 3 meses atrás. Guadalupe había obtenido la custodia principal,
con visitas supervisadas para Francisco, que podrían revisarse después de que completara su programa de manejo de la ira y terapia. Valeria había dado a luz a una niña y estaba construyendo su vida independientemente, con el apoyo de su padre. La mujer de Puebla había desaparecido del mapa después de que la historia saliera a la luz, y nadie sabía si había continuado con su embarazo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Guadalupe mientras observaba el atardecer sobre la ciudad. Francisco siempre me acusó de ser débil, de no poder sobrevivir sin él. Nunca imaginó que tendría la fuerza para enfrentarlo. Helena tomó la mano de su hermana. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti. Solo necesitabas una razón lo suficientemente poderosa para descubrirla. Guadalupe miró a Mateo, quien ahora intentaba ponerse de pie agarrándose de la mesa. La razón más poderosa del mundo, murmuró. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando los edificios con una luz dorada, Guadalupe sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. El camino había sido oscuro y aterrador, pero al final había encontrado su propia luz, y esa luz, la verdad y la justicia por las que había luchado, ahora iluminaba un futuro donde ella y su hijo podrían crecer sin miedo, libres de las sombras del pasado, en un hogar donde el amor no significaba control ni dolor, sino respeto y seguridad. La cicatriz de aquella noche, cuando Francisco la empujó contra la pared mientras sostenía a su recién nacido, nunca desaparecería por completo. Pero como todas las cicatrices, se había convertido en una marca de supervivencia, un recordatorio no de su vulnerabilidad, sino de su inquebrantable fortaleza. El cementerio de Santa María en Coyoacán lucía particularmente sombrío aquella tarde de noviembre. El cielo de Ciudad de México, usualmente azul y despejado, se había tornado gris plomizo, como si anticipara la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Leticia Mendoza. A sus 42 años, Leticia ya había enfrentado suficientes pérdidas para toda una vida. La muerte de su madre, doña Carmen, ocurrida hace apenas 3 meses, había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Cada domingo, sin falta, Leticia visitaba la tumba adornada con cempasúchil y crisantemos, conversando en silencio con quien había sido su mayor apoyo. Este domingo, sin embargo, su esposo Luis había insistido en acompañarla. Después de 18 años de matrimonio, las visitas conjuntas a los familiares fallecidos se habían vuelto tan escasas que la propuesta la tomó por sorpresa. Luis González, contador respetado en el despacho de Polanco donde trabajaba, rara vez mostraba interés en estas demostraciones sentimentales, como él las llamaba. «Es tiempo de que superes esto, Leti. Ya van 3 meses», comentó Luis mientras caminaban entre las lápidas, el sonido de sus zapatos de piel italiana resonando contra el pavimento. «Tu madre ni siquiera te dejó nada. Todo para tu hermana y tú aquí, llorando como si te hubiera heredado una fortuna». Leticia apretó los labios, acostumbrada a los comentarios mordaces de Luis. Su matrimonio había dejado de ser un refugio hacía años, convirtiéndose en una sucesión de días grises donde las palabras cortantes de Luis habían ido erosionando su autoestima. «Mi madre me dejó valores, Luis, algo que no se puede comprar en tus tiendas de lujo», respondió Leticia con una calma que no sentía mientras dejaba un ramo de flores sobre la lápida de mármol. Lo que ocurrió después quedaría grabado en su memoria para siempre. Luis miró la tumba con desdén y, asegurándose que nadie más estuviera cerca, escupió sobre las flores recién colocadas. «Valores», se burló. «La vieja manipuladora nunca me aceptó. Siempre criticando, siempre metiéndose. Al final se llevó su merecido postrada en esa cama, sin que nadie pudiera soportarla, ni siquiera tu hermana quiso cuidarla». El mundo de Leticia se detuvo. Las palabras reverberaron en su cabeza, mientras observaba cómo la saliva de Luis manchaba los pétalos anaranjados del cempasúchil. Algo se quebró dentro de ella, algo que llevaba años agrietándose, pero que nunca había terminado de romperse. «¿Cómo te atreves?», susurró, las manos temblorosas. «Vamos, Leti, sabes que tengo razón. Tu madre fue una carga para todos, especialmente para ti. Deberías agradecerme por tolerarla tantos años», respondió él, ajustándose la corbata con esa sonrisa condescendiente que tanto había llegado a detestar. El trayecto de regreso a su casa en la Colonia del Valle
transcurrió en un silencio sepulcral. Leticia miraba por la ventanilla del auto, viendo pasar las calles de la ciudad sin realmente verlas. En su mente repasaba no solo el incidente en el cementerio, sino cada momento de humillación, cada comentario despectivo, cada infidelidad sospechada, pero nunca confrontada. Al llegar a casa, Luis se dirigió directamente a su estudio. «Tengo trabajo pendiente, no me molestes», ordenó como de costumbre, dejándola sola en la sala decorada con muebles que él había elegido, en colores que a ella nunca le gustaron. Leticia se sentó en el sofá, inmóvil. Las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez en muchos años, Leticia Mendoza sentía furia, una rabia ardiente que le calentaba la sangre. Su mirada se posó en la fotografía familiar sobre la mesita, tomada hace 2 años durante unas vacaciones en Acapulco, sonrisas falsas, poses perfectas, la imagen de un matrimonio feliz cuidadosamente fabricada para el mundo exterior. Luis siempre había sido meticuloso con las apariencias. Su imagen pública como esposo devoto y hombre de familia era tan importante para él como el aire que respiraba. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Si Luis valoraba tanto su reputación, quizás ahí estaba la clave de su venganza. No sería una reacción impulsiva, sería algo calculado, meticuloso, tan devastador como años de humillaciones acumuladas. Tomando su celular, Leticia abrió la aplicación de mensajes y buscó el contacto de Elena, su única amiga que siempre había visto a través de la fachada de Luis. «Necesito tu ayuda», escribió. «Es hora de que todos conozcan la verdad sobre Luis González». En la habitación contigua, Luis trabajaba ajeno al tornado que acababa de desatar, ignorando que su perfectamente construido castillo de mentiras estaba a punto de desmoronarse, ladrillo por ladrillo. «¿Estás completamente segura de esto, Leti?», preguntó Elena mientras revolvía su café en la cafetería La Habana, un pequeño local en la colonia Roma donde solían reunirse lejos de las miradas indiscretas. El aroma a café recién molido y pan dulce llenaba el ambiente, contrastando con la pesadez de la conversación. Leticia asintió. Sus ojos mostraban una determinación que Elena no había visto en años. «Ya no puedo seguir viviendo así, fingiendo que todo está bien cuando me estoy ahogando por dentro». Elena Fuentes, profesora universitaria y amiga desde los tiempos de la preparatoria, era quizás la única persona que conocía la verdadera naturaleza del matrimonio de Leticia. Había sido testigo silenciosa de la transformación de su amiga, de la joven vivaz y soñadora a la mujer apagada que tenía frente a ella. «Lo que hizo en el cementerio fue la gota que derramó el vaso», continuó Leticia. «Pero es solo la punta del iceberg. Luis lleva años engañándome, lo sé, aunque nunca he tenido pruebas concretas. Y sus maltratos, si supieras las cosas que me ha dicho cuando estamos solos». «Siempre sospeché que las cosas no andaban bien», admitió Elena, «pero nunca imaginé que llegara a tanto. ¿Qué piensas hacer exactamente?». Los ojos de Leticia brillaron con una mezcla de dolor y resolución mientras extraía una pequeña libreta de su bolso. «Lo tengo todo anotado aquí. Cada comentario hiriente, cada noche que llegó tarde oliendo a perfume diferente, cada mentira que he detectado. Durante años pensé que guardaba estas notas para convencerme a mí misma de que no estaba loca, pero ahora veo que estaba reuniendo evidencia». El plan que Leticia comenzó a detallar era meticuloso. Primero, necesitaba pruebas concretas de las infidelidades de Luis. Después, una manera de exponer públicamente no solo sus traiciones, sino la doble vida que llevaba, el hombre respetable en público y el monstruo que era en privado. «Su teléfono siempre está bloqueado, pero he notado que usa la misma contraseña para su laptop del trabajo», explicó Leticia, «y a veces deja abierto su correo electrónico cuando está en casa». Elena la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Leti, sabes que te apoyo en todo, pero esto podría salirse de control. ¿Has pensado en las consecuencias? ¿Qué pasará después?». Leticia tomó un sorbo de su café, ahora frío, antes de responder. «He vivido 18 años pensando en las consecuencias, Elena. 18 años caminando de puntillas para no molestarlo, para mantener la paz. Ya no me importan las consecuencias, solo quiero justicia». Durante las siguientes 2 semanas, Leticia se convirtió en una detective de su propia vida.
Mientras Luis creía que ella seguía siendo la esposa sumisa de siempre, Leticia recopilaba información, tomaba fotografías discretas de documentos comprometedores y descargaba conversaciones del correo electrónico de su esposo. Lo que descubrió sobrepasó sus peores sospechas. No solo había evidencia de múltiples aventuras, incluyendo una relación de años con Mariana Robles, una colega del despacho, sino también indicios de prácticas financieras cuestionables. Luis había estado desviando dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que ella desconocía. La rabia de Leticia crecía con cada nuevo descubrimiento, pero se mantenía fría, calculadora. Siguió actuando con normalidad, preparando las comidas que a él le gustaban, sonriendo cuando era necesario, incluso soportando sus desplantes y humillaciones con una paciencia renovada. Cada insulto ahora alimentaba su resolución en lugar de quebrarla. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías familiares buscando más evidencia, Leticia encontró algo inesperado. En una caja de recuerdos que su madre le había dejado antes de morir, halló un sobre amarillento con la inscripción «Para Leticia, cuando sea el momento». Dentro había una carta escrita a mano y un documento legal que no logró comprender completamente. La carta comenzaba: «Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y porque finalmente has encontrado el valor que siempre supe que tenías». Las palabras de doña Carmen revelaban un secreto familiar que había permanecido oculto durante décadas. Un secreto que involucraba directamente a Luis y que explicaba su animosidad hacia su suegra. Según la carta, Luis había intentado manipular a doña Carmen para que cambiara su testamento años atrás, y cuando ella se negó, comenzó una campaña de desprestigio contra ella dentro de la familia. Pero había algo más, algo que hizo que Leticia tuviera que sentarse para asimilar la información. Su madre había dejado constancia de un hecho que cambiaba todo. Luis había estado involucrado con su hermana Claudia antes de conocerla a ella. «Tu hermana nunca quiso decírtelo para no herirte», escribió doña Carmen, «pero Luis solo se acercó a ti después de que Claudia lo rechazara. Nunca confié en sus intenciones, y el tiempo me dio la razón». Leticia sintió que el piso se movía bajo sus pies. De repente, los años de distanciamiento con su hermana, las tensiones familiares, todo cobraba un nuevo y terrible sentido. La frialdad de Claudia en su boda, su negativa a visitar su casa, no era resentimiento como siempre había creído, sino protección. Esa noche, cuando Luis llegó tarde como de costumbre, encontró a Leticia en la sala, tranquila, casi serena. «Todavía despierta. Vaya novedad», comentó él con sarcasmo mientras se aflojaba la corbata. «Estaba pensando», respondió Leticia con una calma que desconcertó a Luis, «en organizar una fiesta por nuestro aniversario de bodas. El próximo mes cumplimos 18 años. ¿No crees que deberíamos celebrarlo como se merece?» La propuesta tomó a Luis por sorpresa. Hace años que no celebraban nada juntos, y menos aún con amigos o familia. «¿Una fiesta? ¿Desde cuándo te interesan esas frivolidades?», preguntó suspicaz. «Desde que entendí lo importante que es mantener las apariencias», respondió Leticia con una sonrisa enigmática. «Tú siempre has insistido en eso, ¿no? En lo crucial que es proyectar la imagen correcta». Luis la observó con curiosidad antes de encogerse de hombros. «Como quieras, pero nada extravagante, y, por supuesto, tú te encargarás de todo». «Por supuesto», asintió Leticia. «Me encargaré de absolutamente todo». Cuando Luis se retiró a dormir, Leticia envió un mensaje a Elena. «Tengo todo lo que necesito y más. La fiesta será en 4 semanas. Prepárate para el espectáculo de tu vida». El plan estaba en marcha. La fecha elegida no era casual. Coincidía exactamente con el día en que años atrás había conocido a Luis, ignorando que él acababa de ser rechazado por su propia hermana. El escenario para la verdad estaba siendo meticulosamente preparado. El salón Hacienda Los Morales, uno de los espacios más elegantes para eventos sociales en Ciudad de México, resplandecía aquella noche. Luis había insistido en un lugar de prestigio cuando supo que varios de sus socios y clientes importantes asistirían a la celebración. Para él, la fiesta se había convertido inesperadamente en una oportunidad de negocios, una ocasión para fortalecer contactos y presumir su aparente vida perfecta.
Leticia había organizado cada detalle con precisión milimétrica. La decoración en tonos dorados y burdeos, la selección musical, el menú gourmet con los platillos favoritos de Luis, todo calculado para crear una atmósfera de opulencia y celebración. Nadie podría sospechar que detrás de esa fachada de felicidad conyugal se escondía un plan de venganza cuidadosamente elaborado. «Te ves diferente», comentó Luis con sorpresa al ver a Leticia en su vestido rojo escarlata, un color que nunca antes se había atrevido a usar. Su cabello, generalmente recogido en un moño conservador, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y su maquillaje, aunque sutil, resaltaba una belleza que muchos habían olvidado que poseía. «Es una noche especial», respondió ella con una sonrisa enigmática. 18 años de matrimonio no se cumplen todos los días. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8 de la noche. Colegas de Luis, algunos familiares, amigos de ambos que hacía tiempo no frecuentaban y, por supuesto, Elena, quien observaba todo con una mezcla de nerviosismo y determinación. Claudia, la hermana de Leticia, había confirmado su asistencia a última hora, para sorpresa de todos. Las hermanas apenas habían cruzado palabras en los últimos años, y su presencia en la fiesta generó murmullos entre los invitados. «No puedo creer que Claudia esté aquí», comentó Sofía, una prima lejana, a otro familiar. «Pensé que ella y Leti seguían peleadas». «Las reuniones familiares sacan lo mejor y lo peor de todos», respondió el otro con una risita. La velada transcurría con aparente normalidad. Luis, en su elemento, se movía entre los invitados con la confianza de siempre, aceptando felicitaciones y palmadas en la espalda. Leticia, por su parte, mantenía una actitud serena, casi distante, observando cada movimiento de su esposo como quien estudia a su presa antes del ataque. A las 10 en punto, tal como estaba planeado, el DJ anunció que era momento del brindis por los anfitriones. Luis se dirigió al centro del salón, copa en mano, listo para ofrecer uno de sus discursos ensayados sobre el amor y la familia. «Queridos amigos y familiares», comenzó con su voz modulada de orador experimentado. «Hoy celebramos 18 años junto a esta mujer maravillosa que ha sido mi apoyo incondicional, mi compañera de vida». Fue entonces cuando Leticia hizo una seña discreta a Elena, quien de inmediato se acercó al técnico de sonido. Las luces del salón se atenuaron ligeramente y una pantalla descendió detrás de Luis, quien continuaba su discurso ajeno a lo que estaba por suceder. «Porque un matrimonio se construye con honestidad, respeto y fidelidad», continuaba Luis cuando la primera imagen apareció en la pantalla, una captura de pantalla de conversaciones íntimas con Mariana Robles, seguida de fotografías de ellos entrando juntos a un hotel. Un murmullo recorrió el salón. Luis se giró confundido, quedándose petrificado ante lo que veía. Su rostro palideció instantáneamente. «¿Qué demonios es esto?», balbuceó buscando con la mirada a Leticia, quien ahora se aproximaba con paso firme al centro del salón. «Tienes razón, Luis», dijo ella con voz clara y firme, amplificada por el micrófono que Elena le había entregado. «Un matrimonio se construye con honestidad, respeto y fidelidad, principios que tú has violado sistemáticamente durante años». Las imágenes seguían sucediéndose en la pantalla. Más conversaciones comprometedoras, estados de cuenta que mostraban transferencias sospechosas y, finalmente, el testamento de doña Carmen, junto con una ampliación de la carta donde mencionaba la relación previa de Luis con Claudia. «No solo has traicionado nuestro matrimonio repetidamente», continuó Leticia, dirigiéndose ahora no solo a Luis, sino a todos los presentes, sino que construiste nuestra relación sobre una mentira. Te acercaste a mí después de que mi hermana te rechazara, usando nuestro matrimonio como una forma de venganza perversa. El salón había quedado en un silencio sepulcral. Mariana Robles, quien efectivamente se encontraba entre los invitados, intentó escabullirse discretamente hacia la salida. Y por si esto fuera poco, la voz de Leticia se quebró ligeramente, pero recuperó la compostura de inmediato. «Tuviste la desfachatez de insultar la memoria de mi madre, escupiendo sobre su tumba mientras me decías que debería estar agradecida por tolerarla tantos años». Luis intentó recuperar el control de la situación, acercándose amenazadoramente a Leticia. «Estás loca, siempre lo has estado. Nadie va a creer tus delirios», masculló entre dientes, tratando de arrebatarle el micrófono.
Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Claudia, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de su asiento y caminó hacia ellos. «Yo les creo», dijo con voz clara. «Todo lo que mi hermana ha dicho es verdad. Luis me pretendió hace años y cuando lo rechacé, juró que me arrepentiría. Nunca imaginé que su venganza sería destrozar la vida de mi hermana». La revelación de Claudia fue como un golpe final. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. Algunos de los socios de Luis comenzaron a retirarse discretamente, evitando quedar asociados al escándalo. Otros, especialmente quienes habían sufrido sus manipulaciones en el ámbito profesional, observaban la escena con mal disimulada satisfacción. «Esto no se quedará así», amenazó Luis, ahora visiblemente alterado. «Te vas a arrepentir, Leticia. No tienes idea de con quién te has metido». «Te equivocas», respondió ella con una calma que contrastaba con la furia de él. «Por primera vez en 18 años, sé exactamente con quién estaba casada, y por primera vez ya no tengo miedo. La fiesta había terminado abruptamente, pero para Leticia algo nuevo apenas comenzaba. Mientras los últimos invitados se retiraban entre comentarios escandalizados y miradas de compasión, ella permaneció en el centro del salón, extrañamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Elena se acercó y la abrazó en silencio. No hacían falta palabras. La tormenta que Leticia había desatado tendría consecuencias, pero en ese momento, en medio del caos, ella había encontrado una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que la verdadera revelación, el secreto más oscuro de todos, aún estaba por descubrirse. El amanecer encontró a Leticia sentada en la terraza de su departamento en la colonia Condesa, donde se había refugiado después de la fatídica fiesta. No había regresado a la casa que compartía con Luis, sabiendo que el enfrentamiento sería inevitable y preferible en un terreno neutral. La ciudad despertaba lentamente bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, un reflejo perfecto del torbellino emocional que sentía en su interior. El teléfono no había dejado de sonar durante toda la noche. Mensajes de apoyo de amigos sorprendidos, llamadas perdidas de familiares curiosos y, por supuesto, mensajes amenazantes de Luis. «Has cometido el peor error de tu vida», decía el último texto. «Prepárate para las consecuencias». Leticia releyó el mensaje sin sentir el miedo que hubiera experimentado apenas unas semanas atrás. Algo había cambiado en ella, como si la humillación pública de Luis hubiera sellado una transformación que llevaba gestándose silenciosamente durante años. Elena llegó poco después de las 9, cargando bolsas con pan dulce y café recién hecho de la panadería de la esquina. «¿Cómo estás?», preguntó, estudiando el rostro de su amiga en busca de señales de arrepentimiento o miedo. «Extrañamente en paz», respondió Leticia, aceptando la taza de café humeante, como si finalmente pudiera respirar después de estar ahogándome durante 18 años. «Las redes sociales están ardiendo», comentó Elena mostrándole su teléfono. «Alguien grabó toda la escena y la subió. Ya es viral en varios grupos de la ciudad». Leticia observó el video donde se veía a sí misma, erguida y digna, exponiendo las mentiras de Luis ante todos. Parecía otra persona, alguien a quien apenas reconocía, pero que, de alguna manera, siempre había existido dentro de ella. «Luis ha sido suspendido temporalmente del despacho», continuó Elena. «Parece que tus revelaciones sobre sus manejos financieros despertaron algunas sospechas que ya existían. Están haciendo una auditoría interna». La noticia no sorprendió a Leticia. Conocía lo suficiente del mundo profesional de su esposo para saber que su meticulosa fachada ocultaba prácticas cuestionables que muchos sospechaban, pero nadie se atrevía a mencionar. El timbre del departamento interrumpió la conversación. Al abrir la puerta, Leticia se encontró frente a frente con Claudia. Las hermanas se miraron en silencio por un momento, antes de fundirse en un abrazo que disolvió años de distanciamiento. «Debí habértelo dicho desde el principio», murmuró Claudia entre lágrimas. «Tal vez te hubiera ahorrado tanto sufrimiento». «No es tu culpa», respondió Leticia, conduciéndola hacia la sala, donde Elena las observaba con discreción. «Luis nos manipuló a ambas». Una vez sentadas con tazas de café frente a ellas,
Claudia respiró profundamente antes de hablar. «Hay algo más que debes saber, algo que ni siquiera mamá sabía completamente», comenzó. «La razón por la que rechacé a Luis no fue solo porque no me gustaba. Descubrí algo sobre él, algo oscuro que me aterró». Leticia y Elena intercambiaron miradas de preocupación. Luis tenía un historial de comportamiento manipulador y abusivo con sus exparejas, continuó Claudia. Una de ellas, Verónica, trabajaba conmigo en la universidad. Me contó cómo Luis la aisló de su familia, controló cada aspecto de su vida, y cuando ella finalmente quiso dejarlo, la amenazó tan seriamente que tuvo que mudarse a otra ciudad. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Leticia. Aunque había experimentado en carne propia el control y la manipulación de Luis, nunca había imaginado que existiera un patrón previo, una estrategia calculada que él había perfeccionado con el tiempo. «Cuando intenté advertirte», prosiguió Claudia, «él ya te había convencido de que yo estaba celosa, de que intentaba sabotear tu felicidad, y después simplemente se volvió imposible comunicarme contigo sin que él estuviera presente, controlando cada palabra». Leticia asintió reconociendo el aislamiento sistemático al que había sido sometida. Amigos que desaparecieron, familiares que se volvieron tóxicos según Luis, oportunidades profesionales rechazadas porque no eran adecuadas para ella. «Pero hay algo más», dijo Claudia, su voz bajando hasta casi un susurro, «algo que encontré recientemente mientras ayudaba a organizar los papeles de mamá». De su bolso extrajo un sobre similar al que Leticia había encontrado, pero con documentos diferentes. Eran informes médicos de doña Carmen, fechados varios meses antes de su muerte. «Mamá no murió por causas naturales, Leti. Sus análisis mostraban niveles elevados de ciertos medicamentos que ella no tomaba. El médico había solicitado más estudios porque sospechaba que alguien podría estar manipulando sus medicinas». El mundo pareció detenerse para Leticia. Las implicaciones de lo que Claudia estaba sugiriendo eran demasiado horribles para contemplarlas. «¿Estás diciendo que Luis...?» No pudo terminar la frase. «No tengo pruebas concluyentes», respondió Claudia, «pero sí sé que Luis visitaba a mamá cuando tú no estabas, supuestamente para hacer las paces, y sé que tenía acceso a sus medicamentos». El silencio que siguió fue denso, cargado de horror y rabia. Finalmente fue Elena quien habló. «Necesitamos llevar esto a las autoridades. Si existe la más mínima posibilidad de que lo que sugieres sea cierto, debe investigarse». Las siguientes horas transcurrieron en una nebulosa de llamadas telefónicas, consultas con un abogado amigo de Elena y la dolorosa decisión de solicitar la exhumación del cuerpo de doña Carmen para realizar análisis toxicológicos. Mientras tanto, Luis había desaparecido. No se presentó al despacho ni regresó a la casa que compartía con Leticia. Sus cuentas bancarias mostraban retiros sustanciales realizados la mañana después de la fiesta. «Parece que ha huido», comentó el detective privado que habían contratado, mostrándoles imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto donde se veía a Luis abordando un vuelo con destino a Panamá. La investigación sobre la muerte de doña Carmen avanzaba lentamente, obstaculizada por la burocracia y los procedimientos legales. Sin embargo, cada nuevo hallazgo parecía confirmar las sospechas más oscuras. Los análisis preliminares mostraban rastros de sustancias que coincidían con lo que Claudia había descubierto en los informes médicos. 3 semanas después de la fiesta, mientras Leticia intentaba reconstruir su vida pieza por pieza, recibió una notificación inesperada. Luis había sido detenido en la frontera de Panamá con Colombia, intentando usar documentación falsa. La extradición sería cuestión de días. Esa noche, Leticia, Claudia y Elena se reunieron en el pequeño departamento de Condesa que se había convertido en un refugio improvisado. El televisor transmitía en volumen bajo la noticia de la captura de Luis, descrito ahora como presunto responsable de fraude financiero y posiblemente implicado en la muerte sospechosa de su suegra. «¿Cómo te sientes?», preguntó Claudia, observando el perfil de su hermana recortado contra la ventana que daba a la ciudad iluminada. «No lo sé», respondió Leticia con honestidad. «A veces siento que he despertado de una pesadilla de 18 años. Otras veces me pregunto si debí ver las señales antes, si pude haber evitado que las cosas llegaran tan lejos». «No te culpes», intervino Elena.
Luis era un manipulador experto. Construyó su trampa lentamente, aislándote paso a paso hasta que ya no pudiste ver lo que estaba sucediendo. Leticia asintió, agradecida por el apoyo pero consciente de que el proceso de sanar sería largo y doloroso. Las consecuencias de su acto de rebeldía habían sido más devastadoras de lo que jamás hubiera imaginado, desenterrando secretos que quizás hubiera sido más fácil ignorar. Lo que hiciste esa noche, dijo Claudia tomando la mano de su hermana, no fue solo por ti, fue por mamá, fue por mí, fue por todas las mujeres que Luis lastimó antes y las que habría lastimado después. Rompiste el ciclo, Nustr. Lo que hiciste esa noche, dijo Claudia tomando la mano de su hermana, no fue solo por ti, fue por mamá, fue por mí, fue por todas las mujeres que Luis lastimó antes y las que habría lastimado después. Rompiste el ciclo. Oh. Fue por mamá, fue por mí, fue por todas las mujeres que Luis lastimó antes y las que habría lastimado después. Rompiste el ciclo. Un mes más tarde, en una pequeña ceremonia íntima en el cementerio de Santa María, Leticia y Claudia depositaron flores frescas sobre la tumba restaurada de Doña Carmen. Los cempasúchil brillaban intensamente bajo el sol de la tarde, como pequeñas llamas que mantenían viva la memoria de su madre. La investigación había confirmado sus peores sospechas. Luis había estado manipulando los medicamentos de Doña Carmen, acelerando su deterioro y eventualmente causando su muerte. Enfrentaba ahora múltiples cargos que aseguraban que pasaría muchos años tras las rejas. ¿Crees que algún día podremos dejar todo esto atrás?, preguntó Leticia mientras observaba la fotografía sonriente de su madre en la lápida. No se trata de olvidar, respondió Claudia, sino de aprender a vivir con la verdad por dolorosa que sea. Mamá siempre decía que la verdad eventualmente sale a la luz. Leticia asintió, recordando las palabras de su madre. Había pagado un precio alto por su acto de rebeldía. Noches de insomnio atormentada por pesadillas, el trauma de descubrir la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido su vida, el escrutinio público que seguía a la explosiva revelación. Pero también había ganado algo invaluable: su libertad, la reconciliación con su hermana y una fortaleza interior que nunca supo que poseía. Al salir del cementerio, el cielo de Ciudad de México lucía despejado, de un azul intenso que parecía prometer días mejores. Leticia respiró profundamente, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuera la primera vez en mucho tiempo que podía hacerlo plenamente. ¿Lista para irnos?, preguntó Claudia señalando hacia el auto donde Elena las esperaba. Sí, respondió Leticia con una sonrisa serena. Estoy lista para comenzar de nuevo. Mientras caminaban juntas por el sendero de grava, Leticia pensó en todas las mujeres que, como ella, vivían atrapadas en relaciones tóxicas, silenciadas por el miedo y la manipulación. Su historia, que ahora circulaba en los noticieros y redes sociales, quizás podría darles el valor para romper sus propias cadenas. No había sido fácil. Las consecuencias de su decisión habían sido devastadoras en muchos sentidos, pero al final, la verdad, por dolorosa que fuera, había traído consigo una liberación que ninguna mentira cómoda podría jamás proporcionar. Sentada en la parte trasera del auto, mientras dejaban atrás el cementerio, Leticia miró por la ventanilla las calles familiares de Coyoacán, transformadas por la luz dorada del atardecer. La ciudad, como ella misma, parecía diferente ahora, llena de posibilidades que antes no podía ver. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comentó a su hermana. Durante años creí que no tenía el valor para enfrentarme a Luis, para abandonarlo, para comenzar de nuevo. Pensé que era débil. Ahora entiendo que la verdadera fuerza no estaba en soportar lo insoportable, sino en atreverme a cambiarlo. Claudia tomó su mano y la apretó suavemente. Un gesto simple que encerraba años de palabras no dichas, de apoyo silencioso. Mamá estaría orgullosa, dijo simplemente. Y mientras el auto avanzaba hacia el futuro incierto pero propio que Leticia había elegido, las últimas palabras de la carta de Doña Carmen resonaron en su mente. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, hija mía, y cuando lo hace, nos libera aunque duela. La verdad había dolido, ciertamente. Había sacudido los cimientos de su vida y revelado horrores que jamás hubiera imaginado, pero también la había liberado, devolviéndole una versión de sí misma que creía perdida para siempre.
la Leticia que no tenía miedo, la que se atrevía a defender lo que era justo, la que finalmente había encontrado su voz. Y esa voz, ahora lo sabía, nunca más volvería a silenciarse.